transmite desde el corazón de la Via Yala. Comunisur. Comunisur. Buen día, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, compañeros y compañeras de la Patria Grande. Yo soy Percy Catari, esto es Comunisur a través de INTV, la señal que integra Bolivia. También nos pueden sintonizar a través de la 90.4 FM Radio TV La Voz. Transmitimos desde el corazón de la Vía Yala, La Paz, capital, sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy vamos a tener, como siempre, ya acostumbrados ustedes, de tener invitados de lujo, y es que hoy nos vamos a enlazar con mi tierra natal, mi amado y hermoso Perú, con el abogado principal del presidente Pedro Castillo Terrones, el compañero Wilfredo Robles, a quien le vamos a dar la bienvenida. Compañero Wilfredo, buenas tardes, bienvenido a Comunisur, bienvenido a la Patria Grande. Sí, muy buenas tardes, hermano comunicador, y al programa Comunisur, a toda la audiencia, como lo dicen acertadamente desde el corazón de la Via Yala. Y bueno, acá a las órdenes de ustedes para poder responder a las inquietudes o las preguntas que tengan a bien hacer. Sí, para empezar, compañero Wilfredo, luego de darle la bienvenida, por favor, llámeme Percy nada más porque mi segundo nombre casi nadie lo sabe, así es que vamos a originar confusiones. Estamos muy atentos a lo que viene sucediendo en el Perú y es preocupante porque la última vez que nosotros conversábamos se decía que Pedro Castillo muy pronto iba a ser liberado y restituido en su cargo, por incluso recomendaciones de organizaciones pro derechos humanos. A esta altura de la historia, ¿qué es lo que está pasando con el presidente Pedro Castillo? Bueno, lo que ya más allá de las especulaciones o tal vez operativos psicosociales tal vez que hayan hecho desde el lado de la dictadura para distraer o confundir o generar falsas expectativas entre nuestro pueblo, ¿no? Lo real es de que, digamos, no, la situación del presidente Castillo sigue bueno, bajo una situación digamos, de cautiverio por parte de la dictadura que controla de eso. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional acaba de emitir una sentencia según la cual el máximo intérprete de lo que es digamos, el voto de confianza o digamos, la cuestión de confianza es el propio Congreso. Es decir, el Tribunal Constitucional abdica a su rol de intérprete de la Constitución y dice que el único que puede interpretar es el Congreso mismo acerca de la cuestión de confianza, y se refiere a la cuestión de confianza que le presentó el gobierno al presidente Castillo. Entonces se lavan las manos como Pilatos y muestran que están bajo control de la dictadura. Bueno, igualmente ya hace algunas horas la Sala Penal de la Corte Suprema ha revocado la decisión de primera instancia de una de las coprocesadas en el delito de rebelión, en el caso de la preventiva.
Wilfredo, lejos de todo esta maraña de asuntos que se han tejido en torno a la prisión del presidente democráticamente electo por el pueblo peruano, Pedro Castillo Terrones, se ha venido desarrollando un tema de persecución a luchadores sociales, algunos periodistas que hemos tenido que salir del Perú también por temas de acoso judicial. Se ha dado la noticia, ha trascendido hace unos momentos nada más, que el Poder Judicial ha ordenado la captura de Betsy Chávez por el golpe denominado golpe de Estado de Pedro Castillo. ¿Cuál es la lectura que tiene usted de acuerdo a este tema? Bueno, lo que nos muestra es de que el Poder Judicial está bajo el control de la dictadura y que, bueno, estas decisiones no son decisiones jurídicas, sino decisiones políticas o decisiones de venganza política. En este caso, vemos de que, bueno, seguramente de acuerdo a los cálculos de la dictadura, quieren generar algún tipo de presión, algún tipo de escarmiento sobre la abogada Betsy Chávez, ex ministra del presidente Castillo. Entonces, bueno, nuestra solidaridad con todos aquellos que son perseguidos, encarcelados por esta dictadura, empezando del presidente Castillo. Entonces, eso nos muestra la necesidad de que el pueblo se una. Es necesario unir al pueblo contra la dictadura. Ahora, compañero Wilfredo, queremos saber cuál es el estado de salud del presidente Pedro Castillo, ya que usted es una de las pocas personas que habla directamente con él. ¿Cuál es el estado de salud de Pedro Castillo en estos momentos? El presidente Pedro Castillo sí se encuentra, digamos, en cuanto a su salud, con ciertas afecciones propias del encierro. Siempre hay ese tipo de situaciones, ¿no? Como el tema, pues, del estrés del encierro, de situaciones que se presentan en esas condiciones, y también la falta de atención médica especializada, porque hay situaciones como el tema de discapacidad auditiva que él sufre, que requiere de una atención de un otorrino constantemente, y eso no se le brinda o se le brinda de manera tardía. Ahora, en el momento que Pedro Castillo es puesto en prisión y empieza la persecución política en el Perú, hay un mayor detonante en estos momentos que es el ingreso de tropas norteamericanas con armamento de guerra a territorio peruano. ¿Cómo lo toman ustedes desde la defensa del presidente Pedro Castillo? ¿Y cuál es la situación actual? ¿Cuál es la coyuntura que está viviendo el Perú en estos momentos? Bueno, el ingreso de las tropas norteamericanas al Perú es una situación que le preocupa bastante al presidente Pedro Castillo, puesto que él señala que precisamente no se dio en ningún momento a las presiones que existían en ese sentido de parte de Estados Unidos. Y vemos que ahora la dictadura le ha abierto las puertas de par en par a una ocupación militar estadounidense. Y hay algunos que vienen diciendo de que, pero eso siempre se ha dado, dicen de manera simplista,
consideramos, porque esa frase de que siempre se ha dado es como decir, bueno, ahora no digas nada porque se dio. Pero eso no es exacto. Digamos, Estados Unidos tiene una preponderancia en el Perú más o menos desde el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, conocido como el oncenio. 1919, 4 de julio, Augusto B. Leguía da un golpe de Estado y lo da precisamente el día del aniversario de Estados Unidos e ingresa a Palacio de Gobierno, y a partir de ahí va a haber pues una injerencia muy fuerte. Ya el Imperio Británico es desplazado por Estados Unidos. Y de ahí todos los gobiernos prácticamente han estado bajo esa influencia. Y si bien es cierto, ha habido una especie de convenios, de ejercicios militares conjuntos que duraban algunas 2 o 3 semanas. Entonces, una ocupación militar propiamente dicha no ha existido, salvo en 1939, cuando el gobierno de Manuel Prado García plantea o acuerda con Estados Unidos el establecimiento de una base militar de marines en Piura, obviamente para asegurar los pozos petroleros que existían allí y para prevenir el desembarco de tropas japonesas. Recordemos que se estaba en plena Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y Japón se estaban en el Pacífico. Luego lo que se han dado son ejercicios militares, pero esta vez no es igual que en años pasados, que ya hemos visto presencia militar norteamericana. Esta vez el Congreso ha aprobado que pueden ingresar en la cantidad que quieran. Han ingresado, dicen, más de 3,000, pero podrían ser más porque el acuerdo del Congreso tiene un límite en cuanto al número de tropas. Tiene límite alguno en cuanto al tipo de armamento que puedan ellos traer. Y bueno, es un periodo de 6 meses, que obviamente van a renovar cuantas veces se los pide Estados Unidos. Y no conocemos en ningún pasaje de la historia, en algún lugar del mundo, donde las tropas norteamericanas se hayan quedado solo 6 meses. Eso no ha ocurrido nunca. Y más bien así, de esa forma, empezó la presencia de Estados Unidos en Vietnam del Sur. Entonces, lo que vemos, todo indica que Estados Unidos le ha asignado un nuevo papel al Perú, y es el papel de ser una especie de base de operaciones en América del Sur. América del Sur es muy importante. La jefa del Comando Sur ya lo dijo justo en diciembre del año pasado, a unos días previos al golpe contra Pedro Castillo, de que los recursos naturales estaban asegurados para ellos en América del Sur. Entonces, vemos, ya no es un secreto para nadie, la ubicación estratégica del Perú, y esta vez ya no es como en 1940 esa base militar en Piura. Están autorizados a poder instalar bases en 16 regiones del Perú. Casi todo lo que es región selva está comprendido ahí también. Entonces, lo que vemos es una ocupación militar. Y entonces, por eso es que el presidente Castillo considera que los mandatarios del resto del subcontinente, América del Sur, o lo que es el Abya Yala, tienen que asumir una posición más vigilante respecto a esto, porque la amenaza no solo es
para el Perú, es una amenaza a la región. Las contiendas que tienen con China y con Rusia pretenden traerlas a América del Sur, y que siempre se ha propiciado la idea de que América del Sur sea un territorio de paz. ¿Alguna foto de Castillo? Entonces nos quieren traer una guerra que ni siquiera es nuestra. Y ellos quieren tener guerra que la tengan en su propio territorio. Sería lo justo. Es lo que podíamos comentar de este zarpazo de Estados Unidos en territorio peruano. Compañero Wilfredo, hay una versión que ha trascendido hace unos días nada más, desde algunos miembros de la defensa legal del presidente Pedro Castillo, que da cuenta que él habría estado bajo amenaza de muerte y es por eso que fue obligado a leer este documento que disolvía el Congreso. ¿Es cierto esta versión o es parte del show mediático por parte de la derecha peruana? El presidente Castillo, como un representante como representante, digamos, de la política popular de los de abajo, ante una situación que se le presentó, ante un contexto político en que vio que se encontraba pues rodeado, cercado por todas las fuerzas de la derecha y sus sirvientes y la falsa izquierda, y que ese día era inminente que iba a haber un golpe de Estado, lanzó pues esta proclama. Pero él la lanza, sale a plantear esta proclama de manera consciente, libre y voluntaria. Es el acto más libre, más consciente, y yo creo que es uno de los actos políticos más sagaces que ha tenido el presidente Castillo en su carrera política. Me atrevería a decir eso. Ahora, que en un momento difícil, bueno, pues en los momentos difíciles y complejos se prueban pues los caballos, ¿no? Se prueban realmente los que, bueno, los que realmente son pues, ¿no? Son dirigentes del pueblo. Y en ese momento yo creo que demostró bastante valentía, bastante espíritu de sacrificio, porque puso en riesgo su libertad y su propia vida, porque si solo se hubiera enfocado en una personal, no, simplemente no daba el mensaje y se ponía un recaudo. Entonces, hay que saber en su lugar. Lo que hizo el presidente Castillo fue un acto valiente, firme y consecuente. Ahora, compañero Wilfredo, hay una amenaza, vamos a decirlo así, hay una advertencia que ha lanzado la Central General de Trabajadores del Perú a la presidenta de facto Dina Boluarte, y esto consiste en que ella debe de renunciar antes del 19 de julio y evitar la convulsión social, dicen algunos titulares de periódicos, de medios escritos allá en el Perú, y es que los movimientos sociales en resistencia anticolonial, decimos nosotros, han decretado que el cuarto encuentro de la Macro Sur, de los dirigentes de la Macro Sur peruana, se van a realizar en Juliaca, en Puno, este 24 y 25 de junio, de acá unos días nada más, a donde tenemos conocimiento que usted también ha sido invitado. ¿Qué opinión se merece esta advertencia que ha dejado la CGTP a la Áñez peruana, a Dina Balearte, como le dicen de cariño en los pueblos? Bueno, realmente yo creo que el anuncio de una nueva jornada de protestas contra la dictadura
una jornada de desobediencia civil, genera temor en diversos sectores, principalmente en los que sostienen la dictadura, que aparte de Dina Boluarte, Otárola, el Congreso, tiene pues una serie de socios, y claro, cada uno busca reacomodar,se porque vemos que la propia Keiko Fujimori pasó de la posición de nuevas elecciones a la posición de que apoya a Dina hasta el 2026, y ayer acaba de decir que nuevamente no descarta las nuevas elecciones. Ahora, la CGTP también ya es conocida, su trayectoria, y más que yo la pueden describir pues en los trabajadores y el pueblo, en que cada vez que ve un avance de las populares, se viene para este lado, ¿no? Cada vez que ve un aparente retroceso se va para el otro lado. Entonces, claro, hay reacomodos, pero eso nos muestra claramente el camino. Y el camino para que caiga la dictadura es que el pueblo salga sin temor a las calles, a las vías públicas, a manifestar lo que piensa de esta dictadura, lo que piensa de esta situación, de Dina Boluarte, del Congreso, lo que piensa del golpe de Estado del 7 de diciembre. Entonces, eso es lo que más temen ellos, más que las acciones que podemos hacer los abogados o los organismos internacionales. El gran poder que nos va a sacar es el poder constituyente, el poder del pueblo en las calles. No hay acto más poderoso que ese. Pero, a ver, compañero Wilfredo, lo que queremos saber es cuál es el futuro escenario en la política peruana, teniendo en cuenta que la derecha ya está empezando a darle la espalda a Dina Boluarte y al parecer va a ser sacrificada en algún momento. A la salida de Boluarte, ¿cuál es el escenario que se presenta? ¿Quién asume y por qué? Bueno, de acuerdo a lo que se invoca como sucesión presidencial, si la sacan a Boluarte, porque Boluarte es descartable, claro, por más que es descartable, es desechable, por más que le hayan prometido muchas cosas, ¿no? Entonces, tendría que asumir el presidente del Congreso y convocar a nuevas elecciones, según la lógica de ellos, ¿no? Porque ellos dicen que Boluarte ha ingresado por sucesión presidencial, pero siguiendo la lógica de nosotros, que tiene que ser diferente, porque nuestra lógica, la del pueblo, no puede ser la misma que ellos. Entonces nosotros sostenemos que Boluarte es ilegítima, tiene un origen ilegítimo y fraudulento, que ha sido ese llamado proceso de vacancia, que es falso. Ahí no se llevó ningún proceso de vacancia, simplemente teatralizaron, simularon un proceso de vacancia para sacarlo al presidente Castillo y encubrir un golpe de Estado. Entonces, no estamos de acuerdo con ese golpe de Estado, son actos nulos, y lo que correspondería sería restituir al presidente Castillo. Algunos que les gustan las discusiones bizantinas dicen, no es restituir, hay que reponer, dicen. Llámenlo ustedes como mejor les parezca, restituir o reponer. Las cosas tienen que retornar al estado anterior a la vulneración, y tiene que ser restituido el presidente Castillo, tiene que retomar el cargo, y será él quien convoque pues a la Asamblea Constituyente. Entonces, frente a la salida de Boluarte hay dos caminos, pues, o se reconoce de que la introducieron en el Palacio de Gobierno de manera fraudulenta e ilegal, o se impone
el camino de la derecha y de los oportunistas, pues, ¿no? Que se desesperan por nuevas elecciones, ¿no? Candidatos hay a montones, está no solo Keiko, Acuña, Luna Gálvez, y en la llamada izquierda también, pues tenemos, ¿no? Varios de los, casi todos los congresistas que están ahí, y que muchos de ellos votaron por la vacancia del presidente Castillo el 7 de diciembre, o se abstuvieron, ¿no? Lo cual es un voto golpista disfrazado, o se escondieron para no votar. Entonces, bueno, pues todos estos personajes felonescos están muy desesperados por sus candidaturas. Entonces yo creo que ante la probabilidad de la caída de Boluarte, se tiene que empeñar la lucha en que se produzca la restitución del presidente Castillo. Hay grupos, hay fuerzas que han trabajado para invisibilizar el caso del presidente Castillo y plantear de que no importa la restitución. Y han logrado cierta confusión, en algunos casos división en las fuerzas que luchan contra la dictadura. Entonces se tiene que librar, y precisamente, muy gentilmente, sí me han invitado a la Universidad Roger Cáceres Velázquez para dar mi opinión acerca de la restitución. Entonces, plantearé los fundamentos en que nos amparamos para sostener que la restitución es lo correcto jurídica y políticamente. O sea, según le entiendo, compañero Wilfredo Robles, usted dice que a la salida de Boluarte, cuando ella sea sacrificada por la derecha peruana, el que va a asumir constitucionalmente el control del Estado peruano vendría a ser el asesino de Acomarca, así como lo conocen a William Zapata, el presidente del Congreso, aquel que firmó la carta de sujeción a Vladimiro Montesinos, ex agente de la CIA y asesor principal de Alberto Fujimori. Él es el que tendría que asumir legalmente y llamar a elecciones, dice usted. Mire, por eso le digo, acá hay dos lógicas. Por eso todos esos que llaman a nuevas elecciones, lo que quieren es lo que usted acaba de describir. Por eso, o sea, vean a dónde lleva ese planteamiento de nuevas elecciones. Entonces, por eso es que la posición del pueblo es que no puede asumir William Zapata. ¿Por qué? Porque él estaría sustituyendo a una usurpadora. Por eso que no aceptamos eso, por eso que exigimos la restitución de Pedro Castillo. Pero los que están desesperados por sus candidaturas y plantean nuevas elecciones, es lo que quieren, o sea, ya, digamos, formalizar a Dina Boluarte y aceptar que William Zapata ingrese a llamar a las nuevas elecciones, donde de hecho la derecha va a asegurarse bien el fraude. Entonces, por esa razón es que se tiene que empeñar la lucha por la restitución. Eso es lo peligroso de ese planteamiento de nuevas elecciones. Pero además, porque jurídicamente tenemos razón, no tenemos por qué aceptar nuevas elecciones. Es expulsar a Dina por ilegítima, por usurpadora, y restituir al verdadero presidente del Perú. Son dos caminos, por eso es una lucha. Entonces, se librará la lucha en poner, y esa es la restitución del presidente Pedro Castillo. Compañero Wilfredo, ¿usted es consciente que por decir estas cosas también va a ser terruqueado? Porque usted ya ha sido terruqueado, ha sido citado en algún momento, acusado de pertenecer a un movimiento terrorista allá en el Perú, y ahora con lo que usted nos dice, que lo único que puede salvar al pueblo es el propio pueblo.
¿Es consciente que va a ser terruqueado por esto también? Sí, sí, seguramente van a continuar los ataques de esta gente y claro, ¿no? Más bien lo que nos debería preocupar es si no nos atacaran, que tendría decir que de repente en algo estamos fallando, que no les duele a ellos, ¿no? Porque si nos atacan quiere decir que estamos cumpliendo bien nuestro papel. Por un lado eso, ¿no? Ahora, por otro lado, sí, efectivamente, y ahí quiero informarles de que hemos interpuesto una denuncia penal, una querella por difamación agravada contra el diario Perú 21, contra Cecilia Valenzuela y 2 periodistas más de ese periódico, quienes difundieron que yo era una persona que había purgado condena por terrorismo, lo cual era falso, que yo pertenecía a una organización terrorista, etcétera. Falsedades. Sin embargo, uno de estos jueces de la dictadura dicen que eso no es difamación, que por ser abogado de un personaje público estoy expuesto a ese tipo de ataques. Y bueno, pues esa es la forma como ellos actúan y como van a seguir actuando, pero felizmente el pueblo peruano ya no se deja chantajear por este tipo de psicosociales. Y bueno, entonces el pueblo va a continuar y más bien creo que los planteamientos también que hacemos, los hacemos recogiéndolos precisamente de la gente que se está movilizando, ¿no? Ni siquiera son creación nuestra, son ellos quienes tienen la verdad. Compañero Wilfredo Robles. La política están en las filas que marchan por las calles, plazas y caminos. Para nosotros es un gusto haber estado con usted para que nos pueda aclarar el panorama de lo que se viene de aquí en adelante en Perú, de cara a lo anunciado por los movimientos sociales en resistencia, que es la tercera toma de Lima el día 19 de julio. Muchísimas gracias por todo lo que usted nos ha dicho. Quisiéramos escuchar sus palabras de despedida, su mensaje final desde Perú para los pueblos de América Latina y el mundo. Muchas gracias, hermanos de Comunisur, muy agradecido por la oportunidad y sí, precisamente diversas organizaciones de base han acordado, han definido que el 19 de julio inicia una tercera jornada de lucha contra esta dictadura y tener claro que si salimos a movilizarnos, salimos a manifestarnos, no estamos cometiendo ningún delito, como lo han pretendido hacer creer, pues, dos operadores judiciales de la dictadura. Es un derecho de salir a manifestar nuestro desacuerdo, que además de todo lo que hemos planteado, es para que no queden impunes los crímenes de esta gente, Dina Boluarte, Otárola y todos estos que han causado ya más de 80 hermanos ejecutados extrajudicialmente, miles de heridos, detenidos por miles, cientos con prisión preventiva. Entonces, es también una jornada para pedir justicia. Entonces, bueno, eso es lo que podría decir y siempre a las órdenes de ustedes. Un gran abrazo a todos. Un grande abrazo hasta mi amada Perú. Esperemos pues que las cosas lleguen a buen puerto. Ha estado con nosotros el abogado principal del presidente Pedro Castillo, secuestrado por la derecha bruta y achorada, como se le conoce allá en el Perú, el compañero Wilfredo Robles, que muy amablemente nos ha dado esta entrevista para Comunisur, para INTV, la señal que integra Bolivia, para el Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América. Yo me quedo con esta frase, mucho cuidado. A la salida de Dina Boluarte, la marioneta del imperio ahora en el Perú, se va a dar un suceso mucho más trágico, que es la asunción al mando de José Daniel Williams Zapata. ¿Quién es este señor? El actual presidente del Congreso del Perú,
Yo les recuerdo que un 14 de agosto del año 1985, 69 pobladores de la comunidad de Acomarca, ubicada a 4 horas de la capital de Ayacucho, en los Andes peruanos, fueron ejecutados extrajudicialmente. Más de 20 eran niños y varias mujeres y ancianos. Días después, los sobrevivientes enterraron los restos carbonizados de sus familiares. Este señor, William Zapata, el que ahora es presidente del Congreso peruano, fue actual mando militar en ese momento. Y el que tiene mucho que ver con esto, y además fue limpiado por la justicia de la derecha peruana. Así están las cosas en el Perú. Y no se olvide que desde el 19 de julio nosotros vamos a hacer una exclusiva transmisión desde Lima, Perú, detallando todos los pormenores y todas las incidencias de lo que va a ser esta denominada toma de Lima. Yo soy Percy Catari, nos vamos a ir a una breve pausa comercial, no se aparte, no se mueva, ya volvemos con más, muchísimo más. Transmite desde el corazón del Abya Yala. Comunisur.